Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy me he venido a un sitio, como veis, muy especial. El día que estoy subiendo este vídeo, 19 de octubre. Mañana, 20 de octubre, va a ser mi cumpleaños. Voy a cumplir 28 años. A modo de celebración, a modo de homenaje a mí misma, me apetecía hacer un vídeo un poquito más especial. Y qué mejor sitio para venir a hacer este vídeo que a mi sitio favorito, que es el bosque. Y hacer así también una charlita de bosque, que sé que os gustan mucho esa sección del canal. Hoy me apetecía mucho hablar de un poco los libros que creo que en mis 28 años de vida han marcado de alguna manera no solo mi recorrido como lectora, sino también mis memorias, mi ser, mi existencia como tal. Son los libros que de alguna manera me han convertido en lo que soy ahora. Que para mí los libros no son solo libros, para mí los libros son ventanas a otro mundo, son maneras de entender la realidad muy diferentes, son maneras de entender a los propios autores, disciplina artística que más me gusta. A mí también me encanta escribir, entonces para mí la literatura lo es todo, literalmente. Y lo ha sido durante muchísimo tiempo de mi vida, porque yo creo que desde pequeña he tenido un poco como esa ambición lectora, en parte por supuesto gracias a mis padres, porque mis padres desde pequeña siempre me han inculcado el hábito de la lectura y el amor por la lectura. Creo que es una buena manera de inaugurar un poco mis 28 años de vida. En el canal también como trayendo una pequeña celebración, un pequeño vídeo especial hablando de los 28 libros que han marcado de alguna manera mis 28 años. Estaré poniéndoos las portadas por aquí en una fotito porque evidentemente me he venido al bosque, no me iba a traer 28 libros al bosque. No solo han creado como a la Sara lectora, sino que también aparte de todo eso son libros que yo recuerdo perfectamente una etapa de mi vida por el libro que me estaba leyendo. Por eso siento que estos libros de alguna manera han marcado estos 28 años, porque todas las memorias que tengo de partes importantes de mi vida están marcados por las lecturas. Así que vamos a empezar un poco por mi infancia. Yo ya os he comentado alguna vez pues qué libros eran los que más me gustaban de pequeña y demás, pero lo he hecho un poco en orden cronológico, una lista para que vayáis viendo pues estos libros y qué etapa formaron de mi vida. Empezando por el primer libro que recuerdo haber leído en toda mi vida. Por supuesto, yo desde pequeña, como os digo, mis padres me leían cuentos. Este libro es el primer libro que yo recuerdo perfectamente el momento en el que me lo terminé estando en mi cama y me levanté de la cama para decirle a mi madre: me he terminado el libro, tipo, este es el primer libro que me termino entero. Y el libro es La flaca y el gordo. La verdad es que no recuerdo nada de este libro, no recuerdo exactamente de qué iba. Sé que es la típica edición clásica de Barco de Vapor. Creo que trataba como de una niña que estaba enferma, se hacía como amiga de un chico y bueno, pues no sé, era como un poco la relación de amistad entre dos personas que en ese momento estaban de alguna manera perdidas o se sentían incomprendidas desde algún punto de vista. Y no es un libro especial en el sentido narrativo para mí, pero sí que es un libro especial este fue el primer libro que leí. Después también tengo mucho recuerdo en mi infancia todos los libros de Valeria Varita. Yo era súper fan de Valeria Varita, me encantaban todos los libros de Valeria Varita. Creo que tenían como una esencia muy especial, para mí fueron como mi existencia, mi personalidad cuando yo era pequeña. Por supuesto, si hablamos de mi infancia, tenemos que hablar de Fairy Oak. Ya os he hablado, de hecho vine a este mismo bosque, donde vine a haceros el vídeo de la guía para leer Fairy Oak. Fue la primera saga de fantasía que yo considero que me introdujo de alguna manera en lo que ahora mismo me encanta leer. Una de las primeras sagas realmente del cozy fantasy, cuando ni siquiera existía el cozy fantasy. Eran unos libros famosísimos en mi época y me alegro muchísimo de que ahora están como renovándolos, están volviendo a surgir, están volviendo a ponerse de moda. Me alegro muchísimo además de que la autora Elizabeth Anon decidiera seguir de alguna manera la historia años después y completara un poco la saga con esas historias de siendo ya vainilla y pervinca adultas, de un poco también la historia de Feli. Me encanta como todo el ciclo al final haya quedado súper cerrado y ahora mismo es la saga más favorita que tengo en el mundo. Eso es uno de esos ejemplos de que da igual la edad que tengas, da igual las etapas de vida que hayas vivido, da igual el momento de tu vida en el que estés. Para mí Fairy Oak siempre va a ser mi saga favorita. Lo que yo sentía por Fairy Oak cuando era pequeña, esa magia, ese ir al bosque y encontrarte con un mundo de brujas, de hadas, de donde existe la magia y donde hay todo un lore mágico muy bien desarrollado. Para mí eso es todo lo que significa vivir simplemente, o sea, todo lo que significa Fairy Oak para mí es como entiendo yo la vida, es como voy yo al bosque y entiendo la naturaleza de los libros más importantes de mi vida y sí, o sea, creo que es como lo que marcó de alguna manera toda mi infancia lectora. Tengo un libro que, por favor, si alguien en los comentarios sabe cómo se llama este libro, que me lo diga porque llevo años y años, no os puedo expresar de verdad la de años que llevo buscando este libro. Yo había un libro, un cuento
que leía de pequeña, que me encantaba, era como mi máxima obsesión ese libro. Lo sigo recordando muchísimos años después, pero ya no sé cómo se llama, no lo recuerdo, se lo he preguntado a mis padres, a mi hermana, a toda mi familia, a ver si alguien recuerda cómo se llamaba ese libro, y nadie se acuerda, nadie tiene como el nombre en la cabeza, y lo he buscado de mil maneras. Siempre que voy a típicos rastrillos donde hay libros de segunda mano, siempre busco por la literatura infantil a ver si está ese libro. Mi madre dice que la portada era azul, yo la verdad es que no lo recuerdo, pero era un libro que básicamente trataba como de un niño que iba a casa de su abuela y se iba como a jugar al jardín, pasaba como una tarde como en una especie de jardín bosque secreto, y en ese jardín se encontraba con una niña y se ponía a jugar toda la tarde con esa niña, se lo pasaba genial, y cuando volvía a casa de su abuela para que ya sus padres se lo llevaran a su casa, veíamos en el último dibujo del libro, del cuento, había un cuadro, un retrato enmarcado, que era un retrato de esa niña, y resultaba como que el twist final del cuento era que en realidad esa niña era la abuela cuando era pequeña. El niño se había encontrado con la versión infantil de su abuela y había jugado con ella. Me obsesiona ese cuento, es que no os puedo expresar lo que me obsesiona esa temática como de los viajes en el tiempo, el reencontrarte con familiares en su estado infantil, no sé, me encanta, es como que una temática que me obsesiona y no he vuelto a encontrar ese libro. Entonces, si alguien por favor sabe de la existencia de este libro, si alguien sabe cómo se llama, me vais a solucionar la vida, porque es que llevo muchísimos años buscándolo. Otro libro que también destacaría de mi infancia es un libro que tenía como de aprendizaje de los dragones, y es que a mí me encantaba cuando era pequeña todo lo que tenía que ver con libros de brujas, de magos, libros de aprendizajes de cosas, libros de aprendices, y era creo que un nicho de editorial que cuando éramos pequeños, que ahora mismo ya no veo tanto en las librerías, manuales para aprender algo de fantasía, y eran súper guays porque eran como pop-up, tenían sobrecitos que dentro tenían pues pequeñas notas, y era como si tú realmente cogieras un manual para aprender sobre brujería o para aprender de cualquier otra cosa. Y a mí me encantaba uno especialmente, es el único que mantengo a día de hoy todavía de cuando era pequeña, que era de dragones, era de aprendizaje sobre los dragones, y era un manual para que tú pues aprendieras a criar dragones o a cuidar dragones. Me encanta ese libro, es todos los tipos de dragones, las razas que existen, es un poco como cómo entrenar a tu dragón pero versión de los 2000, todo tiene como una cantidad de detalle impresionante, y me da mucha pena que ya a día de hoy como que no haya ese tipo de libros porque eran tan especiales, y seguro que vosotras, si también habéis nacido en los 90, pues recordáis ese tipo de libros así como de manuales para aprender algo. Era mi máxima obsesión porque era también muy dinámico, ¿no? Como entrar un poco en el mood de realmente tú estás aprendiendo a criar dragones y es real porque tienes el manual aquí y te está diciendo las cosas reales que tienes que hacer para aprender a criar dragones. Esa sería como mi más tierna infancia, y ya pasando un poco a mi preadolescencia y demás, tengo un libro que recuerdo de esa época que es La llamada de lo salvaje, de Jack London. Este libro es uno de los pocos libros que me han mandado a mí leer en el cole que realmente me han gustado. Yo soy el tipo de persona que piensa que cuando un libro se vuelve obligatorio, automáticamente me deja de gustar, pierde el atractivo para mí. Tienen como ese tinte de que no lo has elegido de manera voluntaria y por esa razón pues tiene como un poco esa parte de que no te interesa tanto, pero yo recuerdo perfectamente cuando nos mandaron leer La llamada de lo salvaje y me encantó leer como desde la perspectiva de un animal. Sí que conocía la historia de Colmillo Blanco, pero realmente yo años después leí Colmillo Blanco y aún así me sigue gustando muchísimo más la historia de La llamada de lo salvaje. Puedo recrear la escena perfectamente en mi cabeza de yo estar sentada en mi mesa así leyendo ese libro y no poder parar en toda la tarde, y es yo creo que el único libro en toda mi vida que me he empezado un día y me lo he terminado ese mismo día. Yo además de pequeña estaba muy obsesionada con los lobos. Los lobos son mi animal favorito desde que era muy pequeña. Bueno, ahora también mis animales favoritos son el ciervo ratón y el fennec, pero cuando era pequeña mis animales favoritos eran el lobo y el caballo, porque estaba obsesionada con Balto y estaba obsesionada con Spirit, como creo que todas lo habremos estado en algún momento de nuestra infancia. Me encantaban todas las historias que tuviesen que ver con perros que son un poco lobos, pero que quieren ser más perros, pero que en realidad tienen que abrazar su parte de lobo. Y ya entramos un poco en la parte adolescencia. Me habría gustado ser adolescente en 2020-2025 porque creo que es cuando el mundo editorial y la moda por leer ha hecho como un boom y todo el mundo ha empezado a leer, lo cual me parece maravilloso, pero me da un poco de pena haberme perdido esa época y ser ya adulta cuando se ha puesto de moda leer, que me habría encantado ser una adolescente adicta a la lectura. Y la realidad es que tampoco lo fui mucho, más a los 13-15 años pues creo que no estaba tan metida en la lectura, pero sí que recuerdo varios libros que me marcaron. El primero de ellos fue La segunda vida de Brit Tanner, y es que yo no me leí Crepúsculo. Por alguna razón me llamó la atención la historia de Brit Tanner como una especie de spin-off de un personaje secundario que aparece en Eclipse, si no me equivoco. Y yo cuando vi la película de Eclipse, que es mi película favorita de la saga de Crepúsculo, me obsesioné con Brit Tanner. Por alguna razón decidí leerme ese libro. No me leí ninguno más de Crepúsculo,
pero ese libro me lo leí y fue, yo creo que uno de los libros que más me ha enganchado en toda mi vida. Seguramente me habría gustado mucho la saga de Crepúsculo. Y lo mismo me pasó con, por supuesto, Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre han marcado la adolescencia de todas nosotras. Los Juegos del Hambre son unos librazos que flipas. Un poco como está pasando ahora, como ha pasado hace poco con Alas de Sangre, también Los Juegos del Hambre fue como que hicieron que muchísima gente empezara a leer. Y siento que eso es muy importante, porque muchas veces se valoran libros muy literarios, muy grandilocuentes. No hay que infravalorar que hay libros comerciales de fantasía, puramente entretenidos, que son para evadirse, que han conseguido que la gente se desligue un poco del sentimiento de lectura obligatoria que teníamos en el colegio y de que mucha gente pensáramos que no nos gustaba leer, y darnos cuenta de que en realidad sí nos gusta la lectura y que es una manera que tenemos de entretenernos, de entender el mundo, de evadirnos y de sentirnos más nosotros que nunca. Eso sería un poco como lo que más recuerdo de mi adolescencia más temprana. Luego ya entramos como en la segunda parte de la adolescencia. Yo tuve una época durante los 16, 17, 18, 19, sobre todo en 16, 17 años, era una época en la que yo descubrí que amaba la lectura de una manera, pues eso, empecé a descubrir los libros que realmente yo siento que son algunos de mis libros favoritos. Fueron también libros que me hicieron querer dedicarme a esto, como querer estudiar la literatura. Fue como ese inicio de empezar a entender el mundo de una manera más poética. También fue cuando empecé a escribir, entonces siento que estos libros ya marcaron un poco más mi visión más lírica tal vez de la literatura. También fue cuando decidí ponerme liracfrástica en el canal, con lo cual todo tiene mucho que ver, como veis. El primer libro que siento que marcó esa época es La alargada sombra del amor de Matías Malziu. Este libro para mí lo es literalmente todo. Lo compré de una manera muy aleatoria. Recuerdo estar de vacaciones en Girona con mi familia, me quedé sin lecturas y fuimos a la primera librería que pillamos y me compré el primer libro que me llamó la atención. Literalmente no tenía ni idea de qué me iba a encontrar y literalmente ese libro me cambió absolutamente la vida, porque yo me lo leí y automáticamente dije, necesito escribir. Hay libros que siento que te descubren la lectura y siento que hay libros que te inspiran, y muchos de los libros que van a venir a continuación son muchos libros que me han marcado a mí porque me han inspirado, porque ya yo empecé a tener como un poco esa visión de querer encontrar lecturas que hablaran de la misma manera que quería hablar yo en la literatura. Hay dos cosas a las que yo recurro cuando quiero volver a escribir, que son La alargada sombra del amor y la película de Her, y automáticamente tengo ganas de escribir. Entonces para mí eso es algo muy importante. Otro libro que creo que también marcó mucho mi etapa adolescente es El Hobbit, no porque El Hobbit realmente yo sea muy fan, me encanta El Señor de los Anillos y disfruté muchísimo del Hobbit, pero no tanto en un sentido de descubrí ahí la fantasía, me gusta la fantasía por gracias al Hobbit, no. Fuimos de vacaciones, la primera vez que yo fui a Ámsterdam a visitar a mis tíos, ya estábamos en el aeropuerto y me di cuenta de que no llevaba el móvil encima y me fui a Ámsterdam sin teléfono. Es el primer momento de mi vida en el que yo he sentido, no tengo móvil, entonces puedo aprovechar el tiempo de otras maneras. Estando en casa de mis tíos, al final, como no tenía móvil, tampoco tenía como con qué pasar los ratos muertos, y mis tíos tenían ahí una edición del Hobbit. La cogí y me la ventilé en día y medio, yo creo. Cuando te quitan algo a lo que eres adicta, como es el móvil, solo te puedes agarrar a cualquier otra adicción, y en mi caso era la lectura. Y esos momentos de lo típico de que te sientas en el sofá, tienes que esperar a algo y normalmente cogerías el móvil, te pondrías a charlar con alguna amiga o a hacer cualquier cosa, pues yo en esos momentos cogía el libro y me ponía a leer El Hobbit. Realmente sentir que estaba conectada con la lectura, porque es que literalmente no podía hacer otra cosa. Otro libro también que marcó mi adolescencia de una manera brutal es sin duda alguna Las ventajas de ser un marginado, porque un poco de la misma manera, sí que de una manera un poco más tardía, pero de la misma manera realmente que La alargada sombra del amor, Las ventajas de ser un marginado, tanto la película como el libro marcaron mi absoluta obsesión de la infancia. Constantemente me escuchaba la banda sonora de la película, me encantaba, quería ser los personajes, quería vestir como los personajes, quería, no sé, toda la ambientación de mi vida quería que fuese exactamente la misma ambientación que el libro de Las ventajas de ser un marginado, que de la película. El libro de Las ventajas de ser un marginado me lo regaló mi expareja y lo guardo con mucho cariño, porque yo a día de hoy a mi expareja le tengo todavía mucho cariño. Es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, pero también porque marcó un poco eso, la personalidad que yo tenía durante la adolescencia, la poeticidad con la que me gustaba ver el mundo, un poco con esos, no sé, esos inicios de cuando empiezas a escribir, empiezas a interesarte por el arte, por desarrollarte también artísticamente, ves el mundo con otros ojos, ¿no? Como que ves el mundo interpretándolo como una fuente de inspiración. Para mí eso me lo enseñó estos libros, tanto Las ventajas de un marginado como La alargada sombra del amor, como muchos otros que vinieron después, por la nostalgia, porque a mí toda esa época de esa adolescencia en la que era tan creativa, esa intensidad que se siente cuando somos adolescentes, a mí me genera muchísima nostalgia. Yo lo leía y tenía ganas instantáneas de ponerme a escribir. Agradezco que mi adolescencia fuera así, como que yo fuera una persona creativa y que me fuera tan fácil simplemente leer un libro increíble y ponerme a escribir hasta las 3 de la mañana. Echo de menos a esa Sara, pero estoy intentando recuperarla también poquito a poco, así que
Sí, otro libro, por supuesto, que marcó mi adolescencia fue Matar a un ruiseñor. He de decir, por supuesto, inspirado por las ventajas de ser un marginado, porque como os digo, mi personalidad se basaba en las ventajas de ser un marginado. Y al igual que para Charlie fue su libro favorito, pues para mí Matar a un ruiseñor también tenía que ser mi libro favorito. No hay libro que yo me haya sentido más conectada que con Matar a un ruiseñor. Y a día de hoy ya tengo otros libros que ahora mismo diría que marcan más como mi libro favorito del presente, pero durante toda mi juventud de 20añera, digamos, el Matar a un ruiseñor ha sido mi libro favorito. También por la misma época de Matar a un ruiseñor también estuve leyendo el diario de Ana Frank y también me encantó porque me di cuenta también de que se puede escribir de una manera mucho más natural, es decir, yo estaba acostumbrada pues a cosas más poéticas como era La larga sombra del amor o Las ventajas de ser un marginado o diferentes libros de poesía o lo que fuera, muy recargado, muy poético. Y en el diario de Ana Frank me di cuenta de que se puede transmitir muchísimo con palabras más sencillas, una cotidianidad al final muy oscura, por supuesto, porque todo lo que cuenta es terrible, pero también esa parte de que sea un diario, de que sea como una cotidianidad que te están contando de lo que hacen cada día, de cómo son los regalos de cumpleaños que se hacen, no sé, toda esa parte más cotidiana del diario de Ana Frank me hizo conectar mucho con la historia y lo recuerdo con muchísimo cariño también. También durante esa época la lectura de segundo de bachillerato para selectividad era El árbol de la ciencia. Es un libro que tampoco recuerdo como tal narrativamente muy importante para mí. Sí que es un libro que marcó una parte de mí un poco más oscura, porque mientras lo leía recuerdo que era el momento en el que más ansiedad tenía. De alguna manera lo relaciono un poco. Siento que de la igual manera que muchas etapas bonitas y que nos causan cierta nostalgia están marcadas por lecturas al mismo tiempo bonitas y especiales, también creo que libros que nos pueden marcar etapas complicadas de nuestra vida y que al final no todo en la vida, no mis 28 años de vida, por supuesto, ni muchísimo menos han sido todo luz y felicidad. Y creo que hay ciertos libros que desgraciadamente marcan un poco esas etapas, no por el libro en sí, aunque sí que creo que El árbol de la ciencia es un libro que de alguna manera sí representa un poco esa época más oscura porque es un libro triste. Lo recomendé en uno de los primeros vídeos que hice en el canal hablando de libros para leer en días raros, porque para mí es eso lo que es El árbol de la ciencia. También otro libro que recuerdo mucho de esta época es Romeo y Julieta, no tanto por la historia en sí, o sea, a mí me encanta Romeo y Julieta, me encantan todas las películas que se han hecho de Romeo y Julieta, y fue como el primer libro que yo sentí como más esa personalidad coleccionista dentro de mí de libros. Yo realmente nunca me había sentido tan atraída por diferentes ediciones o por coleccionar libros en un sentido más de objeto físico, hasta que descubrí esa edición, esa colección de Austral, porque son absolutamente increíbles. Yo me compré el libro de Romeo y Julieta en esa edición y dije, quiero tener toda la colección de estos libros porque son todos preciosos. Es una colección que tiene Austral, simplemente que son todos libros que son clásicos, todos tienen la misma portada, cada uno con un simbolito concreto de cada historia. Y yo les dije a mis padres que yo quería toda la colección. Hicimos una especie de trato de que si yo me leía todo el Quijote antes de empezar la carrera, me compraban todos los libros de la colección. Evidentemente no me compraron todos los libros de la colección, tampoco me leí el Quijote me lo leí en la carrera, pero ese fue el primer libro que yo dije, ¡buah! Me gustan estas ediciones, ¿sabes? Como fijarme más en el libro como un objeto. Y ya entramos un poco en la parte de la carrera. Yo soy de Filología Hispánica en Madrid. El primero que recuerdo, por supuesto, es Las leyendas de Bécquer. Fue primero de carrera, había una asignatura que era como más literatura genérica. Y hablamos de Bécquer, por supuesto, y yo me compré una edición de Las leyendas de Bécquer. Fui a una tienda de segunda mano, vi esa edición y dije, voy a tener este libro para el resto de mi vida. Y me acuerdo perfectamente de que me costó igual €1 ese libro. Pero era una edición muy simple y yo de alguna manera como que conecté mucho con ese libro de manera física y lo llevaba siempre, durante primero de carrera lo llevaba siempre en el bolso, me encantaba, no sé si era de rimas y leyendas o si solo de las leyendas. Y otro libro que también recuerdo mucho de la carrera es Pabellón de reposo de Cela. Sí que es uno de esos libros que leí durante la carrera pero que no era para ninguna asignatura. Este libro yo lo encontré en una librería de segunda mano. Fue un libro que simplemente por el título me llamó la atención y me acuerdo perfectamente del momento de leerlo en el retiro. Estaba sentada en un árbol, había un chico tocando la guitarra a unos metros de distancia y yo me leí ahí todo ese libro y para mí fue como un momento muy especial. Otro libro que también recuerdo muchísimo de la etapa de la carrera es Damaduende de Calderón de la Barca, uno de mis libros favoritos del mundo entero. Es un libro divertidísimo. Fue un libro que nos mandaron realmente para una asignatura. Era una asignatura muy rara. Era como de teatro y fuimos a ver la Dama Duende representada y todo. También vimos la película de Noviembre. Entonces creo que tenía mucho que ver con la cinematografía o con la representación de la literatura en física. No sé con qué tenía que ver esa asignatura. Uno de los primeros inicios de mi interés por el teatro. Luego, por supuesto, también creo que fue durante tercero de carrera. Tuve bastantes asignaturas que tenían que ver con la literatura más hispanoamericana. Y ahí
descubrí que para mí la mejor literatura de la literatura hispánica es la de los autores hispanoamericanos. Me vais a perdonar, pero es que para mí esto es así y no hay discusión. Y aquí, por supuesto, fue donde conocí al amor de mi vida, que es Julio Cortázar. El libro que he marcado como uno de los 28 libros es Historias de Cronopios y de Famas, porque es mi libro favorito de Cortázar y porque tiene algunos de mis cuentos favoritos, pero mi cuento favorito realmente de Cortázar es Carta a una señorita en París. He puesto Historias de Cronopios y de Famas, pero realmente tendría que ser Bestiario, que es al que pertenece Carta a una señorita en París. Simplemente el cuento de Carta a una señorita en París, aunque no sea un libro como tal, a día de hoy es uno de mis escritores favoritos. De hecho, ya sabéis, mi podcast se llama Un cronopio en el jardín precisamente por él, así que sí. También en el mismo rollo está Almohadón de plumas. Tampoco puedo considerarlo como un libro como tal porque me parece una... Si no conocéis el cuento de Almohadón de plumas, estáis ahora mismo buscándolo en Google y leyéndoslo porque es absolutamente brillante, es fantástico, es perturbador, es raro, es bastante turbio. Y salió un poco la Sara perturbadora que tenemos ahora. Y ya después vino como toda la etapa de después de la carrera. No recuerdo leer nada así que me llamara especialmente la atención hasta que me compré mi primer Kindle, bueno, mi primer y único Kindle, el que tengo a día de hoy. Y ahí descubrí que con el Kindle la lectura cambia muchísimo. Y recuerdo que lo primero que me leí con el Kindle fue toda la saga de Harry Potter, y es que yo los libros de Harry Potter no los había leído de pequeña y recuerdo que me los ventilé, me los devoré de una manera impresionante. Me hizo volver a reconectar un poco con la lectura, sentir verdadero dolor cuando termino la saga de Harry Potter. Es como que me estaba terminando el último libro y decía, esto no me puede estar pasando. Es como, no hay mayor vacío que ese, no existe mayor desolación que terminar una saga de libros que son muchísimos y que son largos y que es un lore muy profundo en el que te has introducido durante muchos meses y de repente llegas al último y es como, ¿qué hago ahora con mi vida si estoy absolutamente perdida en el universo? Y ya el siguiente libro que creo que marcó un poco mi existencia lectora fue ya mi libro favorito actualmente, que es Si los gatos desaparecieran del mundo. Descubrí, por supuesto, la literatura asiática con ese libro en un momento en el que la literatura asiática empezaba a estar de moda, pero no estaba tan de moda como está ahora. Una historia original, interesante, que te contaba un trasfondo al mismo tiempo muy emocional y muy profundo, pero también con una poeticidad muy cotidiana que me marcó muchísimo. Y sí, a día de hoy es mi libro favorito. Otro libro que también tengo que comentar de esta época, desde los 21 a mis 28, es el libro de Federico de Ilou Ros, que este libro tiene un lugar tan grande, tan especial en mi corazón. Es el primer libro que me regaló mi novio. Evidentemente yo a mi novio le había hablado de Lorca, le había hablado de mi fanatismo por Lorca, porque mi TFG fue sobre Lorca y yo mi última obsesión de la carrera fue Lorca. Esa sensación de tener a una persona en tu vida que realmente te escucha. Yo haberle contado algo así a mi pareja y que mi pareja haya tenido el detalle de regalarme un libro que es literalmente toda la esencia de Lorca representada a través de dibujos increíbles. Siento que Federico de alguna manera como que reúne toda esa esencia en un único libro y por eso lo he querido destacar. Me acuerdo además que en la primera página me puso una cita de Lorca que os dejaré por aquí. Yo con mi pareja tengo una conexión absolutamente brutal y fue ese primer momento de decir, tú me entiendes, tú literalmente estás mirándome al alma. Y ya de los siguientes libros no me voy a detener mucho porque ya ahí fue cuando empecé un poco con el canal. Y el primero de ellos fue Anhelo de raíces. Anhelo de raíces junto con Si los gatos desaparecieran del mundo son mis dos libros favoritos actualmente. Y Anhelo de raíces marca una etapa muy bonita de mi vida porque fue no solo cuando empecé a interesarme más por el mundo editorial, sino también esa etapa de Madrid que fue un poco mala para mí porque tuve muchos momentos extraños, pero sí que tuvo también momentos bonitos y me alegro de que ahora mismo cuando recuerdo esa etapa recuerdo los bonitos, no recuerdo los malos, y lo recuerdo con cariño y con nostalgia. Y Anhelo de raíces fue uno de los libros que me acompañó durante esa etapa y también fue uno de los libros que marcaron como mi etapa de librera porque fue cuando empecé a trabajar en la librería y el libro me lo compré en la librería en la que trabajaba. Entonces también es un recuerdo bonito que tengo de esa etapa en la que cada mañana mi rutina literalmente era cogerme el tren, ir leyendo Anhelo de raíces de May y luego llegar, abrir la puerta de la librería, que me azotara como ese olor a libro tan guay y que esa fuese como mi rutina. Y aparte de que Anhelo de raíces fue como mi inicio de
introducirme un poco en la parte más ensayística de la literatura, de leer a muchas mujeres que hablaban de su experiencia en el campo, también yo empezar a entender más mi relación con la naturaleza, y eso lo hizo Anhelo de Raíces, y ya sabéis la chapa que os he dado con este libro, así que sí. También otro libro que marcó mucho esa época es en general la saga de cómics de La Sociedad de los Dragones de Té, porque bueno, también durante ese año fue cuando me hice amiga de Natalia, y a día de hoy Natalia es una de mis mejores amigas, literalmente es como mi kindred spirit, es mi alma gemela, es una de las personas más especiales que tengo en mi vida a día de hoy. Ella me descubrió La Sociedad de los Dragones de Té, y para mí La Sociedad de los Dragones de Té es ese sentimiento, ese amor que yo le tengo a Natalia, es su saga de cómics favorita, gracias a ella también es una de mis sagas de cómics favorita. Todo lo que se cuenta, todo lo que pasa, todo el lore que hay en La Sociedad de los Dragones de Té es literalmente la naturaleza de Natalia. Para mí leer La Sociedad de los Dragones de Té es como tomarme un cafecito con ella, entonces también lo recuerdo con mucho cariño por eso. Otro de los libros que marcaron mucho esa etapa fue Inmobiliaria Topo, S.A. También otro libro con el que os he dado la chapa mucho tiempo en mi canal, fue uno de los primeros libros con los que yo empecé a enamorarme de la literatura infantil realmente. Recuerdo perfectamente que fue un fin de semana que vinieron mis padres a verme a Madrid y fuimos a una librería que está sobre todo más especializada en libros de arte, en libros de fotografía, en literatura infantil también, como que todos los libros son libros ilustrados o libros un poco más especiales, y recuerdo que fue justo cuando acababa de publicar Inmobiliaria Topo, lo descubrí, lo leí y fue como, este libro literalmente soy yo. Que ya tenía un poco de pequeña, un poco ese amor por los libros que hablaban de animales del bosque haciendo cosas de humanos, pero que recuperé un poco en ese momento de ya de la adultez, y un poco también iniciarme en el cozy, ¿no? En la literatura cozy, en la literatura que lees y te calienta el corazoncito. Pues Inmobiliaria Topo para mí es eso, y también es uno de los libros más favoritos que tengo para el otoño. Y ya los dos últimos libros son bastante recientes. Uno de los que tengo que mencionar es El Secreto de Donna Tartt. Marcó mi inicio por lo Dark Academia, un poco por lo más ambiental, lo más atmosférico, y El Secreto para mí es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Fue mi imperio romano durante muchísimos meses, no paraba de ver TikToks, de leer en foros opiniones, teorías, trasfondo de la historia, uno de esos libros que juegan con tu mente, y me parece increíble esa parte de leer un libro y decir, estoy obsesionada literalmente con esta historia. Y luego uno de los últimos libros que he leído que más me han marcado y que más he dicho, este libro literalmente es superior a todo lo que he leído, que es Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Yo este libro había oído muchísimo hablar de él, había oído mucho hablar de Marta Jiménez, había oído maravillas de ella. Es uno de esos libros que no creo que nadie se lo lea y no le guste, no creo que nadie se lo lea y no vea la belleza, la brillantez que tiene este libro. Y yo no me animé a leerlo hasta que vi una reseña de Amara, la cuenta de Amara Bolsón de Instagram, que ya os la he recomendado un montón. De este año sin duda alguna es la mejor lectura de todas, el mejor libro del mundo, literalmente es buenísimo, está increíblemente escrito, tiene una prosa poética brutal, pero también al mismo tiempo te habla de la cotidianidad de la vida, te habla de cosas muy mundanas, muy naturales, muy de a pie. Siento que esta autora sabe perfectamente retratar partes de la realidad que muy poca gente puede poner sobre la mesa, y ponerlo en palabras es algo muy difícil, y ella lo hace con una poeticidad, con una elegancia, con un brillo muy especial. También uno de los últimos libros que he leído que más me ha inspirado a volver a escribir, muy importante en cuanto no solo a mi manera de leer, sino en mi manera de ser. Bueno, chicas, esos han sido los 28 libros de mis 28 años. Este vídeo es un poco diferente, es un poco, pues eso, más charlita de bosque, que me apetecía hacer también. Sé que no he hablado mucho tampoco como de los libros como tal, simplemente quería hacer como un poco recorrido cronológico a través de mi vida y en qué momento marcaron de mi vida estos libros. Si queréis también comentarme pues libros que os hayan marcado a vosotras durante vuestra vida, que recordáis de vuestra infancia, que no sé, de alguna manera sentís que han convertido a la persona que sois hoy en día. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo.